¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a platicar sobre el modelo de regresión logística. En particular, vamos a hablar sobre las adaptaciones del modelo multinomial y el modelo ordinal de regresión logística. ¿Vale? Vamos a platicar un poquito sobre cómo expandir el modelo logístico. Ya habíamos discutido en otra sección del curso que la regresión logística generalmente la vamos a utilizar cuando la variable dependiente o la variable respuesta sea categórica, es decir, cuando tenemos una variable donde uno codifica la presencia de un atributo y cero la ausencia de ese atributo, ¿no? Entonces, generalmente, cuando hablamos de una regresión logística, hablamos de una regresión logística que se llama binaria, ¿vale? Donde el número de variables dependientes o el número de categorías de las variables dependientes es 2. Mientras que en la multinomial, nosotros vamos a tener tres o más categorías presentes dentro de nuestro modelo logístico. ¿Vale? Ahora, la diferencia entre eso y una regresión ordinal es que en la regresión logística ordinal vamos a utilizarla cuando existen tres o más categorías que tienen un orden natural en los diferentes niveles. Sin embargo, la clasificación de los niveles no necesariamente significa que los intervalos entre ellos sean iguales. Es decir, si tenemos tres categorías, no quiere decir que la diferencia entre la categoría uno y la categoría 2 sea la misma que la diferencia entre la categoría 2 y la categoría 3. Puede ser, pero no necesariamente lo asume así el modelo logístico. Entonces, nuestro modelo logístico se va a poder dividir en tres. En un modelo logístico binario, donde tenemos la categoría de un atributo presente o ausente, un modelo logístico multinomial, donde vamos a tener tres o más categorías de respuesta, y un modelo logístico ordinal, donde tenemos tres o más categorías de respuesta, pero aquí el orden entre cada uno de los niveles es bastante importante. ¿Sale? Entonces, aquí resumo esta información en esta tabla, donde nosotros vamos a ver los diferentes tipos de modelos logísticos. Tenemos una regresión logística binaria, donde el número de categorías en la variable respuesta es de 2, y el orden de las categorías no importa, ¿vale? Entonces, tenemos presencia o ausencia de atributo, no necesariamente esto implica un orden jerárquico. La regresión logística multinomial implica al menos tres o más categorías en la variable respuesta y el orden de las categorías no es importante, ¿sale? Finalmente, tenemos una regresión logística ordinal, donde el número de categorías en la variable respuesta es mayor a 3 y el orden de las categorías sí importa para poder hacer una evaluación de los modelos, ¿sale? Entonces, vamos a regresar a la estructura que usamos para discutir los diferentes modelos estadísticos, hablando del objetivo y estructura del modelo, los supuestos, ajustes y selección del modelo que nosotros vamos a utilizar, en este caso, para nuestro modelo logístico, en su adaptación para el modelo multinomial y el modelo ordinal. ¿Sale? Entonces, vamos a hablar primero del modelo de regresión logística multinomial. En este caso, el objetivo del modelo es bastante similar a el modelo de regresión logística binaria. Buscamos estimar la probabilidad de una variable dependiente Y. Esta variable dependiente Y va a tener tres o más categorías donde el orden entre las categorías no importa, dado ciertos valores en los predictores de X, los cuales se asumen como independientes. Vamos a decir que nuestra variable Y en el componente aleatorio tiene una distribución multinomial. Ahorita vamos a ver con más detalle a qué nos referimos con distribución multinomial. Y finalmente la función liga, vamos a ver que para estos modelos podemos usar diferentes tipos de función liga que vamos a discutirlo cuando hablemos más de la función ordinal. Sin embargo, vamos a utilizar generalmente la función logic multinomial, ¿no? Donde vamos a establecer una categoría de referencia y todas las probabilidades y odds ratios que saquemos los vamos a comparar directamente con esta categoría de referencia. ¿Sale? Ahora vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de la distribución multinomial. Bueno, la distribución discreta multinomial en general va a ser una generalización de la distribución binomial. ¿Sale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos categorías en lugar de solamente una, ¿no? Y lo que queremos es, por ejemplo, si tenemos el ejemplo de un dado, la probabilidad de conteo para cada lado de un dado de K lados lanzado n veces. Entonces vamos a decir que para n ensayos independientes, cada uno de los cuales conduce al éxito de exactamente una de las K categorías, y cada categoría tiene una probabilidad de éxito fija o dada, la distribución multinomial
da la probabilidad de cualquier combinación particular de números de éxitos para las diversas categorías. Y en realidad, la distribución multinomial se va a comportar de manera diferente dependiendo de cómo la definamos. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener un evento de dos, que solamente tiene dos caras, por ejemplo, una moneda, y solamente vamos a hacer un evento, o sea, puede caer águila o puede caer sol, vamos a hablar de una distribución de Bernoulli. Sin embargo, si tenemos solamente dos eventos y tenemos más de una repetición, lo que vamos a tener es una distribución binomial. Y finalmente, si tenemos más de dos eventos y solamente una evaluación, lo que tenemos es una distribución categórica. Todas estas son distribuciones multinomiales. Entonces, a veces se adopta el término que se llama multinulli para ver la distribución categórica que enfatiza esta relación entre cuatro vías. Entonces, le llamamos una distribución discreta multinomial a cualquier variable aleatoria que tenga más de tres posibilidades o tres o más posibilidades, lanzado una o más veces, ¿vale? En el caso de la distribución que se aplica a nuestra regresión logística multinomial, la que nos interesa es la distribución categórica, ¿vale? Donde tenemos al menos una variable con tres o más categorías evaluada una vez. Lo que queremos ver es la probabilidad de cada una de las categorías dados ciertos predictores, ¿vale? Entonces, vamos a ver una aplicación de cómo haríamos esto. Por ejemplo, queremos hacer un modelo de regresión logística binaria, pues tenemos fácilmente algunas variables que pudieran adaptarse, ¿no? Por ejemplo, sexo, hombre versus mujer, cáncer, maligno versus no maligno, etnicidad, blanco versus no blanco, ¿no? Y diferentes predictores que nos interesaría poner aquí. En una multinomial, por ejemplo, tenemos afiliación partidista. Aquí tenemos el Partido Laborista, el Partido Conservador, el Partido Verde y diferentes predictores de cuál es la afiliación de estos partidos, ¿no? O queremos a lo mejor etnicidad más allá de blanco versus no blanco, poner blanco, afroamericano, asiático u otro, ¿no? Entonces, vamos a ver que una propia regresión binaria la podemos expandir. Una clara es etnicidad, ¿no? A lo mejor solo nos interesa blancos versus no blancos o nos interesa algo más desglosado. Esto depende enteramente de nuestra pregunta de investigación y de cómo queramos adaptarla, ¿vale? Sin embargo, en nuestra regresión multinomial, la característica más importante es que vamos a tener más de una categoría, ¿vale? Ahora, como tenemos más de una categoría, nosotros vamos a tener que evaluarla de una forma un poco distinta. Vamos a desglosar el resultado de acuerdo a la comparación entre dos categorías, ¿sale? Y como tenemos al menos tres, tenemos que elegir cuál va a ser nuestra categoría de comparación. Por ejemplo, comparar todo contra la primera categoría, o sea, A contra B o A contra C, asumiendo que solo podemos tener A, B y C. O comparar todas contra la última, por ejemplo, A contra C y B contra C. O escoger una categoría que a nosotros nos convenga, por ejemplo, escogemos B, y entonces tendríamos B contra A y B contra C. La elección de cada categoría se va a basar en el objetivo metodológico del modelo que queramos hacer. Como tal, no hay un criterio estadístico para definir cuál va a ser nuestra categoría de referencia, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que teníamos aquí atrás, si queremos hacer un modelo para predicción de etnicidad, pues tenemos que escoger cuál va a ser la categoría de referencia. A lo mejor es blanco, ¿no? Y queremos ver predicción de etnicidad en función de diferentes variables comparado con esas mismas variables en población blanca, ¿no? Y entonces ahí tendríamos nosotros que hacer la adaptación de acuerdo a la categoría de referencia. Y aquí es muy importante tener clara cuál es nuestra categoría de referencia, porque eso es lo que va a determinar la interpretación de nuestro modelo, ¿sale? Ahora, ¿cómo se expresa matemáticamente esto? Pues bueno, básicamente, nuestro modelo de regresión logística multinomial va a predecir la probabilidad en función de la ocurrencia de ciertos predictores. En el caso multinomial, la interpretación de nuestro odds ratio depende de la categoría de referencia, a la cual le vamos a llamar K. Entonces, esto se parece bastante a lo que veíamos para el modelo de regresión logística, excepto que para el modelo de regresión logística nosotros teníamos la comparación con que no ocurriera el evento, mientras que aquí nuestra comparación es una categoría de referencia conocida, a la cual le vamos a llamar pi. Entonces, nuestro odds ratio va a ser la probabilidad de una categoría comparada con otra categoría, ¿sale? Entonces, vamos a obtener odds ratios para cada una de estas categorías para poder verlo, ¿no? En este caso, un odds ratio de población afroamericana contra población blanca, un odds ratio de población asiática contra población blanca, un odds ratio de población de ninguna de las otras
versus población blanca, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer una interpretación específica para cada una de ellas, ¿vale? Ahora, vamos a recordar brevemente a qué nos referíamos con odds ratio para que no estemos perdidos en este sentido, ¿sale? Entonces, la razón de probabilidades o el odds ratio es una medida que va a comparar dos probabilidades relativas a diferentes eventos. Para dos eventos, en este caso A y B, y vamos a asumir que B es nuestra categoría de referencia, la probabilidad de que ocurra A en relación a B son los momios de A versus los momios de B. Y los momios son la probabilidad de que ocurra A versus la probabilidad de que no ocurra, dividido entre la probabilidad de que ocurra B versus la probabilidad de que no ocurra. Y esto nos va a dar un odds ratio, ¿vale? 1R es una medida de asociación entre una exposición y un resultado y representa las probabilidades de que ocurra un resultado dada una exposición particular en comparación con las probabilidades de que el resultado ocurra con respecto a una categoría de referencia establecida, cuando el número de categoría es igual o mayor a 3, ¿sale? Aquí es importante tener en cuenta que el odds ratio, a diferencia de la regresión logística binaria, se interpreta en función de la categoría de referencia, ¿sale? Y eso cambia muchísimo la forma en que lo vemos, mientras que en una regresión logística, un odds ratio simplemente dice que ocurra o que no ocurra, sería que ocurra esta con respecto a que no ocurra la otra categoría, ¿sale? Pero solamente vamos a poder hacer comparaciones versus una, es decir, si quisiéramos hacer nuestro modelo contra A, no vamos a poder ver B contra C, ¿sale? Tendríamos que hacer otro modelo que explorara B contra C para poder verlo, ¿sale? Y esto mete algunos problemas de comparaciones múltiples que tienen que ajustarse en caso de que nosotros quisiéramos hacer esa otra comparación, ¿vale? Ahora, cuando se calcula una regresión logística multinomial, el coeficiente de regresión beta 1 es el aumento estimado en las probabilidades registradas con respecto a una categoría de referencia del resultado por unidad de aumento en el valor de la variable dependiente. En otras palabras, la función exponencial del coeficiente de regresión es la OR asociada con un aumento de una unidad de una variable independiente contra la categoría de referencia, ¿vale? Entonces, básicamente es exactamente lo mismo, lo que cambia es cómo hacemos la categoría de referencia, ¿sale? Ahora, el odds ratio multinomial tiene una interpretación ligeramente distinta, ¿sale? Primero, el aumento de las probabilidades logarítmicas de caer en la categoría J frente a la categoría J estrella resulta de un aumento de una unidad en la covariable késima, manteniendo las constantes otras covariables, ¿sale? Entonces, básicamente estamos diciendo la probabilidad de J versus no J, ¿sale? Que sería tu categoría de referencia. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esa interpretación. Ahora, si nosotros eliminamos la késima covariable del modelo, es equivalente a establecer simultáneamente J menos uno coeficientes a cero. Entonces, J es el número de categorías que hay en nuestra variable, ¿no? Y si nosotros queremos eliminarla, vamos a establecer esa categoría igual a cero. Cualquiera de las categorías se puede elegir para que sea la categoría de referencia. El modelo se va a ajustar igual de bien, se va a lograr la misma probabilidad y va a producir los mismos valores ajustados. Lo que va a cambiar dependiendo del modelo es los valores y la interpretación de los coeficientes, porque va a cambiar la categoría de referencia, ¿vale? Entonces vamos a tener mucho cuidado con cómo le evaluamos. Ahora, las inferencias de nuestro modelo logístico multinomial van a ser exactamente iguales a las inferencias de nuestro modelo logístico binario. Tenemos la prueba de verosimilitud o el likelihood ratio test, que nos habla del ajuste general del modelo, la estadística de Wald, que sirve para hacer la inferencia específica en cada uno de los predictores individuales o para explicar la importancia de los coeficientes individuales en un modelo, y nos va a dar la idea de que cada variable sea o no estadísticamente significativa. Entonces, nuestro modelo multinomial hace el cálculo para cada uno de los coeficientes beta y la estadística de Wald nos sirve para asignarle un valor de a cada uno de ellos, ¿sale? Vamos a calcular odds ratios que van a tener un intervalo de confianza al 95% y con ello vamos a poder evaluar también la contribución de los predictores individuales. Eh, el intervalo de confianza nos va a servir para estimar la precisión de nuestro odds ratio, ¿vale? Y entonces con esto vamos a saber que cuando nuestro intervalo de confianza es grande, nuestra precisión es baja. Cuando nuestro intervalo de confianza es amplio, perdón, es pequeño, vamos a tener una mayor precisión en nuestro odds ratio. Aquí también podemos obtener la pseudo R cuadrada, que nos sirve para ver el porcentaje de variabilidad explicado por nuestras variables independientes
Y aquí tenemos las tres igualitas que nuestro modelo de regresión logística binaria. La R cuadrada de Cox-Snell, la de Nagelkerke y la de McFadden. Y generalmente vamos a usar la de Cox-Snell, donde el máximo es de 0.75, ¿sale? Y la de Nagelkerke estandariza la de Cox-Snell para tener valores máximos de 1 y poder interpretarlos exactamente igual que para nuestro modelo de regresión lineal, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo ajustaríamos un modelo multinomial en R. Primero vamos a cargar esta biblioteca, que es NNet, de nuestro paquete multinom, y vamos nosotros a ajustar nuestra variable. Por ejemplo, tenemos esta variable que se llama proc2, que tiene 3 niveles, y vamos a ponerla primero con nuestra categoría de referencia, que nosotros estamos escogiendo 2 como nuestra categoría de referencia, ¿vale? Y vamos a programarle los valores específicos a PROC2. Uno es académico, otro es general y otro es vocacional. Entonces, si estamos estableciendo como categoría de referencia la 2, vamos a poner como categoría de referencia general, ¿vale? Y entonces aquí lo que queremos hacer es un modelo que nos ayude a predecir el progreso académico en función del nivel socioeconómico, el puntaje en matemáticas, el puntaje en ciencia y la interacción entre el puntaje de matemáticas y el puntaje de ciencia, ¿vale? Vemos nuestro modelo multinomial y nos da este resultado, ¿sale? Ahora, aquí, perdón, parece que la referencia era 2 y cuando se reescribió se puso en orden. Académico es nuestro valor de referencia, que aquí estaba codificado como el segundo, ¿sale? Entonces, académico, que es nuestro valor de referencia escogido, nos va a dar coeficientes para cada uno de nuestras covariables, nos va a dar un coeficiente beta. Esto nos va a decir el aumento en la probabilidad o disminución, porque esto es negativo, de que nuestro alumno tenga un programa general comparado con un programa académico. ¿Cuál va a ser la probabilidad de que pertenezca a un programa general versus un programa académico? ¿Cuál va a ser la probabilidad, dado el puntaje de matemáticas, de que pertenezca a un programa general versus académico? Y el vocacional se interpretaría igual. Esta es la probabilidad de que pertenezca a un programa vocacional versus un programa académico. Todos son versus un programa académico. Y si nosotros tomamos y exponenciamos estos coeficientes beta, nos va a dar el odds ratio para esta categoría. Entonces, este sería el odds ratio para la disminución de la probabilidad de pertenecer a un programa general comparado con un programa académico. ¿Sale? Estos errores estándar nos sirven después para calcular intervalos de confianza. Una cosa interesante es que ustedes verán que aquí cuando yo le pongo el summary no me da p-values, ¿sale? Nada más me da los errores estándar. Entonces yo tengo que calcular primero el estadístico z de igual, que se puede calcular con esta fórmula que les pongo aquí, me da un estadístico z, y ese después lo voy a usar para calcular mi valor de p. Entonces los valores de p se deben de calcular por separado, es decir, primero ajusto mi modelo, estos son mis coeficientes y la diferencia la hago después. Calculo mi estadístico z, calculo el valor de P asociado al estadístico Z y entonces ahora sí ya lo puedo interpretar, ¿no? Puedo decir que el coeficiente beta para la probabilidad vocacional, que está aquí, comparado con el programa académico, que este es, como es mayor a 1, es de riesgo, entonces podemos decir que nuestro programa vocacional, perdón, como es mayor de 0, porque este coeficiente beta todavía no es odds ratio, una disculpa. Como este coeficiente beta es mayor de 0, es de riesgo, ¿no? Y es significativo. Por lo tanto, este nivel socioeconómico aumenta la probabilidad de pertenecer a un programa vocacional comparado con un programa académico. Podríamos nosotros reajustar el modelo. Entonces, si nos regresamos aquí y ponemos referencia 1, tendríamos ahora el general como nuestro valor de referencia, ¿no? Y entonces ajustaríamos el mismo modelo, pero la interpretación de todos los coeficientes beta se daría contra nuestro valor de referencia, ¿vale? Y nosotros después podemos exponenciar los coeficientes de nuestro modelo multinomial y ya nos da nuestro odds ratio. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a agarrar el que era significativo, que es C2 para vocacional, ¿no? Entonces nos da un odds ratio de 2.31, que es estadísticamente significativo. Y entonces decimos que tener un nivel socioeconómico 2 comparado con 1 nos da 2.32 aproximadamente veces la probabilidad de pertenecer a un programa vocacional comparado con un programa académico. Test 3 es, déjenme ver si es significativo, nada más para checar, y sí es significativo, sale es menor a 0.05. Entonces, tenemos unos ratio negativo, entonces
disminuye la probabilidad de pertenecer a un programa vocacional comparado con con un programa académico cuando se pertenece a CES3, ¿no? Y así cada uno de manera específica para calcular nuestros odds ratios. Entonces, el modelo multinomial, la única diferencia en realidad con el modelo logístico es cómo se interpreta. Básicamente toda la forma en que se hace y la obtenemos es distinta. Otra cosa importante es que vamos a obtener un odds ratio para cada categoría, ¿no? Eso no lo teníamos en nuestro modelo logístico, teníamos solamente un odds ratio general. Aquí es para esta categoría comparada con la categoría de referencia. Para esta categoría comparada con la categoría de referencia, ¿sale? Muy importante tener en cuenta estas diferencias. Entonces, nosotros vamos a ajustar nuestro modelo con esta función multinom. Y entonces multinom nos va a servir para ajustarla. Acá tenemos nuestra variable categórica, que en este caso tiene 3 referencias. Tenemos que establecer cuál va a ser la categoría de referencia. Cuando lo convertimos en factor, perdón, ahí no es, cuando lo convertimos aquí en factor, esta categoría de referencia por default se pasa al principio. Por eso académico lo pusimos aquí al principio, aunque nuestra categoría de referencia es 2, ¿vale? Entonces, eso es algo que por default hace R. Y cuando lo conviertes en factor y dices cuál es la de referencia, esa la pasa a la primera. Entonces, la que era primera era general, ¿no? Pero al momento de poner como referencia 2, pasa académico como la primera. Entonces, esta va a ser nuestra categoría de referencia y por eso cuando ponemos nuestros modelos no aparece académico, pero sí aparece general y vocacional. Y todos estos coeficientes son comparados versus el que tendríamos nosotros en académico, ¿sale? Recordar que este paquete no nos va a dar p-value, tenemos que calcularlos por separado. Primero calculamos el valor z y luego usamos ese valor z para calcular nuestros p-values. La exponencial de nuestros coeficientes nos va a dar los odds ratios y vamos a tener odds ratios para cada una de las categorías de nuestro modelo multinomial, ¿vale? Una vez que ya hablamos un poquito de este modelo multinomial, vamos a platicar ahora un poco del modelo de regresión ordinal, ¿vale? Entonces, el objetivo del modelo es un poco distinto. De nuevo, queremos calcular la probabilidad de Y, pero en este caso se asuma que el logit, o sea, nuestras probabilidades logarítmicas de una respuesta binaria, se relacionan linealmente con las variables independientes. ¿Qué quiere decir? Que cada una de nuestras categorías debe de, ya sea, aumentar conforme aumentan nuestros valores de Y, es decir, a mayor categoría de Y, mayor valor de X, o disminuir, es decir, a mayor valor, a mayor valor de Y, menor valor de X o viceversa. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a tener aquí es una distribución igual multinomial, pero en lugar de tener probabilidades independientes, vamos a tener probabilidades acumuladas, ¿sale? Porque, por ejemplo, si tenemos un valor de Y alto, tenemos una probabilidad de Y acumulada, es decir, X acumulada hasta este punto, X acumulada hasta este punto, ¿sale? Las probabilidades son acumulativas. Entonces, ¿cuándo vamos a usar la regresión logística ordinal? La vamos a usar cuando hay 3 o más categorías que tienen un orden natural entre los niveles. Pero la clasificación entre los niveles no significa necesariamente que los intervalos entre ellos son iguales. Además de que los resultados son inherentemente ordinales, a menudo muchas personas los van a tratar como continuos, ¿vale? Esto es un problema porque si nosotros hacemos una regresión lineal a una variable que es ordinal, van a fallar los supuestos de la regresión, ¿vale? Porque no necesariamente la categoría 1, la misma distancia hay entre la categoría 1 y 2 que la 2 y la 3, ¿vale? Entonces tenemos que convertir nuestra variable en una ordinal. Por ejemplo, las variables tipo Likert, donde nosotros tenemos categorías del 0 al 5, donde 0 es nada de acuerdo y 5 es muy de acuerdo, pues tenemos nada de acuerdo, un poco de acuerdo, moderadamente de acuerdo, muy de acuerdo, extremadamente de acuerdo, ¿no? Entonces todo eso es una categoría, ¿sale? Pero tienen orden, es decir, 0 es menor que 1, que es menor que 2, que es menor que 3, que es menor que 4, que es menor que 5. Entonces, esto lo podríamos meter en una regresión lineal, pero estaríamos ignorando que hay un orden jerárquico y que los valores intermedios no necesariamente son iguales. Entonces va a ser mucho más útil utilizar un modelo ordinal, ¿sale? Entonces vamos a utilizar algo que se llama distribución logit con probabilidad acumulada. Entonces, vamos a incorporar la naturaleza ordinal de una variable definiendo estas probabilidades de una forma distinta. En lugar de considerar la probabilidad de un evento individual,
considera las probabilidades de este evento y todos los eventos que se ordenan antes de él. Es decir, una probabilidad acumulativa para Y es la probabilidad de que Y caiga en o por debajo de un punto en particular. Es decir, la probabilidad de que Y caiga, en este caso, debajo de L. Debajo o igual a L comparado con que caiga mayor a L. Entonces, vean, la interpretación es distinta. Mientras que en el modelo de regresión ordinal, lo que veíamos para nuestro odds ratio es la probabilidad de una categoría versus la probabilidad de otra categoría, lo que vamos a ver en el modelo logístico ordinal, es la probabilidad de esa categoría versus todas las anteriores, ¿vale? Entonces, si tenemos una variable tipo Likert y queremos evaluar la probabilidad de que caiga en 4, pues vamos a evaluar la probabilidad de todas las anteriores, es decir, de que caiga en 0, 1, 2, 3 y 4, versus la probabilidad de que caiga en 5, ¿vale? Entonces, eso hace distinta la forma de la interpretación porque es una probabilidad acumulada en lugar de ser una probabilidad de una categoría fija. Por eso aquí, nosotros, si vemos cómo está expresado en nuestro modelo de regresión aquí, es una probabilidad igual a cierto valor, mientras que aquí es un rango. Entonces, es la probabilidad menor o igual a cierto valor sobre la probabilidad de que sea mayor a ese valor, ¿vale? Y esto nos va a dar algunas otras categorías que vamos a ver en interpretación. Entonces, acá lo que tenemos es una probabilidad, pero ahora, en lugar de que la probabilidad esté en un solo nivel, es la probabilidad acumulada de que el resultado esté en cualquier nivel hasta ese e incluyendo un nivel especificado. Y vamos a obtener que nuestro intercepto, en este caso se llama z, y entonces dice que z representa las probabilidades de y menor a un valor L cuando todos los predictores son cero en su nivel de referencia. El modelo ordinal tiene múltiples interceptos, uno para cada nivel de Y. Entonces, a diferencia de nuestro modelo multinomial, donde también tenemos múltiples interceptos, pero uno es para cada categoría, en nuestro modelo ordinal también vamos a tener múltiples interceptos para cada nivel de Y, ¿sale? Y ahora eta es nuestro coeficiente beta, ¿sale? Era lo mismo que veíamos nosotros en nuestro modelo eh, multinomial. Entonces, en el modelo ordinal, el coeficiente beta 0 se llama Z, y en el modelo ordinal nuestro coeficiente beta se llama eta, zeta y eta, ¿vale? Entonces, eta es el logaritmo de la razón de probabilidades que compara los individuos de y menor a cierto umbral entre los individuos que difieren una unidad en xk, ¿sale? Entonces, ¿qué tanto cambia nuestra probabilidad de este intervalo versus este intervalo cuando cambiamos una unidad en x, ¿vale? Ahora, nosotros podemos usar diferentes funciones liga en los modelos logísticos, ¿no? Si nosotros usamos logit, vamos a tener como resultado un odds ratio. Esto generalmente es de mayor utilidad cuando nuestras categorías tienen la misma distribución entre ellas, ¿vale? Entonces, la diferencia entre 1, 2 y 3 es la misma. Podemos utilizar una función complementaria log-log cuando tenemos que, por ejemplo, las categorías más pequeñas van aumentando de distancia conforme nosotros vamos aumentando. La negative log-log la vamos a usar cuando las categorías más bajas son las más probables. O la probit cuando tenemos una variable latente normalmente distribuida. O la Cauchy cuando nosotros tenemos un valor con muchos valores extremos o un desenlace con muchos valores extremos. Es muy raro que nosotros tengamos que utilizar la complementaria log-log, la log-log negativa o la Cauchy en modelos biomédicos. Entonces, generalmente una regresión logística ordinal vamos a utilizar modelos Probit y Logit, ¿vale? Para poder evaluar las probabilidades acumuladas con cambios graduales, ¿vale? Ahora, ¿qué supuestos tiene nuestro modelo ordinal? Básicamente va a tener supuestos muy similares a los del modelo logístico binario, nada más vamos a agregar un supuesto bastante importante. Entonces, el modelo de regresión logística ordinal ajusta el modelo para todos los niveles de Y al mismo tiempo. Entonces, si tenemos una variable tipo Likert, lo va a ajustar para los 5 niveles de la variable Likert, por ejemplo. ¿Sale? Estima una intersección para cada nivel del resultado, que no sea el nivel más alto, y supone que el coeficiente de regresión para cada predictor XK es el mismo para todos los niveles. ¿Sale? Entonces,
va a estimar un intercepto para cada nivel, pero a diferencia del modelo multinomial, donde tenemos un coeficiente para cada nivel, en el modelo ordinal no vamos a tener un coeficiente para cada nivel, ¿sale? A esto se le llama supuesto de probabilidades proporcionales. Entonces, estamos asumiendo que la probabilidad entre 1 y 2 es similar a la probabilidad entre 2 y 3, y eso es similar a la probabilidad entre 3 y 4, y eso es similar a la probabilidad entre 4 y 5. Es decir, la razón de probabilidades para un predictor X es la misma en todos los niveles de Y, sin importar dónde divida Y, ya sea en Y menor a cierto valor o en Y mayor o igual a cierto valor. Las probabilidades resultantes en los dos valores de X son proporcionales. Y entonces solamente vamos a tener un odd ratio o un coeficiente eta para cada uno de nuestros niveles, para todo el modelo, asumiendo que las probabilidades entre cada categoría son proporcionales. ¿Sale? Ahora vamos a ver una interpretación para los OR ordinales. Por ejemplo, ajusto una regresión logística binaria y estimo que el OR para una variable continua es 1.50. Concluimos que aquellos con una unidad mayor en esta variable X tienen 50% más probabilidades de obtener un resultado. Esa es la interpretación de un OR normal. En esta declaración está implícito que tiene un 50% más de probabilidades de tener y igual a 1 en comparación con y igual a 0, porque la probabilidad es una proporción de que P sea a 1 versus que P sea igual a 0. El OR de 1.50 en la regresión logística ordinal es ligeramente distinta a su interpretación. Lo que decimos es que aquellos con una X mayor en una unidad tienen un 50% más de probabilidades de tener un mejor resultado. Es decir, 50% más de probabilidades de Y mayor a 1 en comparación con Y menor o igual a 1, 50% mayor de probabilidades de Y mayor a 2 en comparación con Y menor o igual a 2, y un 50% más de probabilidades de Y de L-1 en comparación con Y menor a L-1. ¿Vale? Entonces, esto es lo de las probabilidades proporcionales. Nos da unos ratio para todas las categorías. Es decir, la persona cuando tiene un aumento de una unidad en esta variable X, aumenta el 50% de probabilidad de que suba a otra categoría. ¿Vale? Nuevamente, en una regresión logística ordinal, 1R mayor a 1 significa que el predictor está asociado con una mayor probabilidad de niveles más graves del resultado, mientras que 1R menor a 1 implica exactamente lo opuesto. ¿Sale? Entonces, vamos a ver esto aplicado para ver si con esto queda un poco más claro. Entonces, tenemos unos datos aquí y tenemos una variable que se llama impairment. Impairment tiene 4 niveles, ¿sale? Que es bien, leve, moderado y alterado, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a categorizarla como un factor ordenado, ¿sale? Entonces, vamos a poner nuestros niveles, les vamos a poner cada uno y vamos a cargar nuestra biblioteca más. En nuestra biblioteca más tenemos POLR, que es nuestro modelo logístico ordinal. Y entonces queremos ver el grado de alteración en función de dos variables, C y life event, ¿sale? Y entonces vamos a ver cómo se ve el summary. Entonces tenemos nuestro POLR para evaluar nuestro impairment, que nuestro impairment es una variable de 4 categorías que va desde bien hasta alterado, donde cada una va aumentando la severidad dependiendo de el nivel de la variable, ¿sale? Y entonces nos va a dar los coeficientes, que los coeficientes nos va a dar uno, que asumimos es proporcional, que esto nos va a hablar de la probabilidad de aumentar, en este caso son 4 categorías, del 1, por ejemplo, al 2, o del 2 al 3, o del 3 al 4. ¿Sale? Esa es la probabilidad que nos está dando solo coeficiente. Esta es la probabilidad que nos da de aumentar del 1 al 2, del 2 al 3 o del 3 al 4. ¿Sale? Acuérdense que tenemos que pasar por un nivel, es decir, no vamos a tener aumentos del 1 al 3. Es un aumento de una sola categoría. ¿Sale? Y a diferencia del modelo multinomial, que en el modelo multinomial teníamos múltiples coeficientes y múltiples interceptos, aquí solamente vamos a tener un coeficiente para cada covariable y lo que vamos a tener son múltiples interceptos, que es el intercepto desde bien hasta leve, el intercepto desde leve hasta moderado y el intercepto desde moderado hasta alterado, ¿sale? Y esto nos va a decir de dónde parte cada sujeto. Entonces, el sujeto que partió de bien lo vamos a interpretar como la probabilidad de que pase de bien a leve. Y estos son los valores de su covariable. Y está en leve, la probabilidad de que pase de leve a moderado, y estas son sus covariables.
Si está en moderado, la probabilidad de que pase de moderado a grave, y estas son sus covariables. ¿Sale? En general, lo que vamos a ver es la progresión hacia un mayor nivel, ¿sale? No la progresión hacia un menor nivel, aunque sí podríamos verlo, ¿sale? Sin embargo, generalmente lo vamos a ver de una progresión de menor a mayor, por lo general, ¿sale? Ahora, vamos a ver nuestra prueba de pi cuadrada que nos va a dar nuestra bondad de ajuste y nosotros tenemos que tener un p-value que no sea estadísticamente significativo. Entonces, en este caso, como el p-value no es estadísticamente significativo, nosotros concluimos que el modelo ajusta bien. Si el p-value fuera estadísticamente significativo, entonces nuestro modelo no ajustaría bien a los datos. Entonces, aquí estamos diciendo nuestro modelo sí se ajusta bien a los datos. Y podemos además hacer una tabla de error de clasificación. Entonces utilizamos nuestra función predict y vamos a meter nuestro modelo, que es OLR model, con nuestros datos originales, y vamos a hacer una tablita que va a ser cómo estaban clasificados originalmente versus nuestra predicción, que es esta. Entonces hacemos una tablita de cómo están clasificadas y vamos a calcular qué también está clasificado. Y entonces estamos viendo que está clasificando correctamente a un 62% de nuestros sujetos, ¿sale? Entonces, este código nos sirve para ver que también empatan nuestras categorías según lo observado contra lo predicho, ¿sale? Y si nosotros después calculamos nuestra tasa de error, pues estas son complementarias, ¿no? Nos equivocamos en 37.5% y tuvimos correctamente 62.5% de nuestras categorías ordinales, ¿sale? Después podemos usar eh, nuestra, eh, nuestra función para calcular los p-values. Lo mismo, con nuestro modelo logístico multinomial no nos daba p-values, solo nos da nuestros valores de t, que recuerden, los valores de t los vimos en la regresión logística, perdón, en la regresión lineal. Entonces aquí para nuestro modelo ordinal también vamos a calcular valores de t, ¿sale? Y estos valores de t después les podemos asignar un p-value, que también lo tenemos que calcular a mano, ¿sale? Entonces aquí tenemos nosotros el código que nos sirve para hacer nuestro cálculo a mano de nuestros valores de t y con ello podemos asignar valores estadísticamente significativos. Y ahora, aquí les dejo esta función, les voy a pasar desde luego la diapositiva para que puedan ustedes verla. Y si ustedes copian esta función, les va a dar un data frame que les va a permitir hacer la interpretación con los odds ratios, los intervalos de confianza y los valores de P con una aproximación asintótica normal, para poder hacer una interpretación de lo que nos va a estar dando a nosotros nuestro modelo de regresión logística ordinaria. Entonces, a diferencia de nuestro modelo multinomial, en el modelo multinomial tenemos un coeficiente para cada nivel, para cada variable, un intercepto para cada nivel. En nuestro modelo ordinal solamente tenemos un coeficiente para cada variable, pero no para cada nivel, porque asumimos que las probabilidades son proporcionales. Lo que sí tenemos es un intercepto para cada nivel. Entonces, si tenemos 4 categorías, vamos a tener 4 menos un intercepto. Entonces tenemos 3 interceptos, ¿sale? El número de interceptos nos dice desde la categoría que partimos hacia la que pasaríamos, ¿sale? Entonces esto sería desde bien hasta leve, desde leve hasta moderado, desde moderado hasta bien. Y este es el valor que adquieren nuestra probabilidad cuando las covariables valen cero, ¿sale? Que puede o no tener una interpretación en el contexto de los modelos específicos. Y con esto cubrimos todo el material que corresponde a los modelos logísticos en su extensión multinomial ordinal y estamos listos para pasar a modelos de datos que violan muchos de estos supuestos, que son los análisis de supervivencia. Muchísimas gracias, chicos, y que tengan un muy buen día.